Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a reproducir una suculenta por medio de su vara floral. Acompáñame. Les presento a mi Echeveria Croma en floración. Fíjense que esta Echeveria Croma por el momento se me ha quedado un poco más verde. Se le ha quitado su color a cromo o su color marrón. Eso debido a que está recibiendo menos sol del que ella debe recibir, porque solo recibe unas horas por la mañana. Porque si la pongo totalmente al sol me da miedo que se me queme, entonces prefiero que nada más reciba unas cuantas horas aunque pierda su color. Realmente es una de mis suculentas favoritas por esas sus hojas tan bonitas que las tiene en forma de, no sé, bien compactas y como que si son talladitas, no sé, son bien bonitas. Por su parte, fíjense que con la floración que me ha dado ya está seca. Ya están sequitas. Y la verdad es de que estas flores no me van a dar semillas, amigos. Esto debido a que yo no tengo en este momento más suculentas en floración. Entonces, si tú dices, ay, voy a dejarla que me dé semillas, pero recuerda que hay que polinizarlas. Y si tú no la polinizaste con otra flor, entonces ella no te va a dar semillas. Entonces, si tú no tienes más plantas en floración, como es mi caso ahorita, no se ha polinizado sola por medio de una abeja tampoco. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Pues cortar la vara floral, ya que a través de un corte en su vara floral, ella va a brotar y vas a tener una suculenta de nuevo, una Echeveria Croma nueva. Adicionalmente, vamos a estar retirándole todas estas hojitas que tiene la vara floral para reproducirlas por medio de hoja, ya que esta es una de las suculentas que más fácil se reproduce por medio de hoja. Así es de que vamos a proceder a cortar la vara. Fíjate que estoy muy agradecida con esta hermosura debido a que me ha dado esta linda floración. Así es de que vamos a empezar por retirar las hojas una a una sin dañar, tratando de no dañar la vara floral. Para eso vamos a irlas girando. Tiene que salir de esta manera. Tiene que salir de esta manera sin ser dañada para que ella pueda brotar. De esta manera debe de salir la hoja totalmente en buen estado. Que el corte no se dañe, no dañemos la hoja. Para eso vamos a estar jalando hacia un lado y hacia el otro de forma de girarla. O con un movimiento seguro la giramos. Esta última pequeña también. Mira cuántas obtuvimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por aquí viene otra vara floral. Pareciera que es vara floral. Y voy a pasar a cortar la vara floral desde este extremo a forma de no dañar la planta.
ya cayó. Ya que hemos cortado la vara floral, en este caso yo voy a estar usando canela para que ella no se me vaya a dañar y vayan a entrar hongos a través de este corte. Entonces ya quedó ahí con canela. Sé que mejor es usar azufre, también puedes utilizar o cal. Bien, mira qué bonita está. Esta planta está todavía en su vaso, ya que yo las cultivo en vasos desechables. Voy a pasar a retirarle las florecitas, o bueno, así la voy a dejar. También aquí voy a poner canela. Un poquito, como acá tengo en mi dedo, solo lo voy a untar así. La voy a cultivar siempre en un vaso desechable con muchos agujeros de drenaje. Son excelentes porque después, fíjate, cuando yo haga este trasplante, ya su maceta solo lo corto aquí. Con un cúter lo corto y sin dañar la planta y sin maltratarla, ya la paso a su contenedor definitivo donde ella va a crecer para siempre. Mi sustrato lo he preparado con humus de lombriz, con un 5% de humus de lombriz, un 60% de tierra de hoja y el resto de piedra pómex o cascajo como material mineral para que drene el agua. Entonces voy a pasar a llenarlo. Este sustrato está básicamente seco. Como el sustrato está seco, lo voy a pasar a colocar de una sola vez. Y lo presiono para que él, cuando se riegue, no se caiga la planta. Aquí va a crecer una nueva suculenta, una Echeveria croma, igualita a la que tenemos a la par. Igual a esta. Las hojas que hemos cortado las voy a poner en este contenedor, donde también tengo otras que les quiero mostrar. Que miren qué preciosura. Por ahí viene también su hijuelo. Y esta tiene raíz. Esta tiene raíz. Miren esta. Bueno, por aquí las voy a dejar y las voy a regar hasta que ellas tengan raíz. Como están bien hidratadas, como las pueden ver, están bien gorditas, ellas pueden estar sin agua hasta que ellas brote la raíz. Y eso sería todo por este video. Le voy a estar haciendo actualización de las hojas más adelante y de la vara floral. Gracias por ver el video y muchas gracias por suscribirse.